nuestra misión no es enseñarles. Nuestra misión es lograr que usted finalmente lo termine aprendiendo. Recuerden que nosotros podemos estudiar muchas cosas, nos pueden enseñar muchas más, pero eso no significa que lo terminemos aprendiendo. Son dos cosas muy distintas, estudiar, enseñar a aprender. Yo les digo, es como cuando uno confunde una dieta con salud. Es decir, una cosa es la salud, otra cosa es una dieta de adelgazamiento. Son cosas distintas. Entendiendo que las emociones son la regla general de nuestra vida, una persona inteligente, una persona que quiera estar a la altura de las exigencias del siglo XXI, una persona que quiera también estar al nivel de estos cambios, según lo llaman los expertos de este nuevo orden mundial, debe tener sobre todo inteligencia emocional. De esto ya han sacado cantidades de libros, inclusive el mismo autor de Inteligencias Múltiples se inclina a decir y afirmar que de todas las inteligencias, la más definitiva es la inteligencia emocional, porque es lo que hace que actuamos como actuamos, es lo que hace que nos comportemos como nos comportamos, es lo que hace que lleguemos en algún momento a tener las actitudes, los gestos y el modo de proceder que nos caracteriza, las emociones y los sentimientos. Creemos que ayer quedó suficientemente claro qué es esto de la consolación y qué es esto de la desolación. Y quedó perfectamente claro de que eso es inherente a todos los seres humanos. Eso no solamente le ocurre a usted, a todos los seres humanos. Ese es como el ciclo natural de las emociones. Unas veces estamos happy, contentos, alegres, todo lo vemos con claridad, con emoción, con esperanza, con confianza. Otras veces nos viene el palo, perdemos el sentido por la vida, estamos aburridos, tenemos oscuridad mental, estoy antipático, no me hallo ni a mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el aprendizaje de ayer fue claro y contundente. Una persona inteligente nunca procede y nunca decide ni en estados de consolación ni en estados de desolación. En ambos metemos la pata, en ambos nos terminamos equivocando, en ambos terminamos haciendo barrabasadas, en ambos terminamos procediendo de forma tonta y de forma estúpida. Y lo lógico es que usted, como una persona inteligente, actúe de forma inteligente, no de forma tonta ni de forma estúpida. Eso pues hasta ayer. Hoy queremos meterlos a ustedes en la película, en esto que estamos tratando de aprender, que es el discernimiento, cómo conocernos a nosotros mismos, cómo conocer esas emociones, esos afectos que se agitan a nuestro interior y sobre todo esa tarea que tenemos que desarrollar y es aprender a interpretar, es aprender a observar para dónde me mueven, hacia dónde me orientan esas emociones, qué es lo que esas emociones me quieren llevar a hacer. Y es ahí entonces donde yo, identificando eso, debo comenzar a aprender a tener criterios. Entonces, el proceso de discernimiento e inteligencia emocional consiste en aprender a examinar y aprender a revisar nuestra experiencia, tanto presente como pasada. Consiste en aprender a tomar nota especialmente de los hechos, de las circunstancias, de las personas o de las situaciones que en algún momento dado están conectados, asociados o ligados tanto a los sentimientos de consolación como a los sentimientos de la desolación. El punto capital en la interpretación y evaluación de nuestros sentimientos por medio del discernimiento no debe ser tanto el origen del movimiento afectivo, aunque conocer el origen de ese movimiento afectivo puede ser muy útil, ni su naturaleza específica. Lo decisivo es la dirección a la que apuntan esos sentimientos. Eso es realmente lo importante. ¿Hacia dónde me mueven? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia dónde me están apuntando esos sentimientos? Entonces, el discernimiento en eso versa y en eso entonces es donde se centra realmente el discernimiento. Conviene hacer otra observación importante sobre la desolación o sobre la depresión. Es natural que nosotros juzguemos como muy mala cualquier clase de desolación o de depresión, ya que suele ser muchas veces una situación penosa y casi siempre la dirección en la que la desolación o la depresión nos lleva es a una postura o a una dirección destructiva. Sin embargo, la desolación o la depresión no necesariamente tiene que ser nociva y mala.
puede ser una experiencia de maduración si se sabe afrontar. Es decir, no hay que ver las cosas como buenas o malas, las cosas simplemente son. Las cosas son un medio divino que prestan una funcionalidad. Eso que usted hoy ve en un momento dado bajo una apariencia de mal, puede que en un momento más adelante usted la aprenda a ver y la observe como una cosa que en últimas terminó siendo muy positiva. Es decir, cosas que aparentemente tienen como esa connotación de ser muy malas, en últimas terminaron siendo altamente positivas. Y cosas que hoy puedo ver altamente positivas, terminaron después siendo altamente dañinas y contaminantes. Entonces, los sentimientos de desolación en cualquiera de sus formas no son destructivos en sí mismos, pero si usted empieza a actuar, si usted empieza a elegir, si usted empieza a comportarse, si usted comienza a actuar a partir de la influencia de esa desolación o a partir de la influencia de esa depresión, eso entonces sí lo puede llevar a usted a una destrucción, no solamente de sí mismo, sino también de los demás. Entonces, lo malo no es sentir lo que siento, lo malo es dejarme llevar o dejarme influenciar por esos sentimientos o actuar bajo la influencia de esos sentimientos. Eso sí es lo peligroso. Entonces, como lo peligroso es dejarme mover en la dirección de esos sentimientos que son propios de la desolación o la depresión, como realmente lo peligroso es eso, actuar bajo su influencia, esto que viene a continuación está con el sentido y con el propósito de que usted entonces tenga las herramientas, primero para conocerse a sí mismo y en segundo lugar para saber actuar y para no dejarse, digamos, influenciar por ese movimiento o por esos estados afectivos, sobre todo no actuar bajo esa influencia ni tomar decisiones bajo esa influencia. Esto entonces lo queremos englobar bajo este título: estrategias de los sentimientos rojos, de lo que llamamos sentimientos negativos, en tiempos de desolación. Ya sabemos, cuando estamos tristes, turbados, pesimistas, inconformes, cuando nos sentimos despreciados, cuando estamos antipáticos, cuando perdemos el sentido por la vida, cuando tenemos oscuridad mental, cuando queremos renunciar a las tareas, a los trabajos, cuando todo como que pierde el sentido. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los sentimientos rojos y de los sentimientos negativos en tiempos de desolación o en tiempos de depresión? La manera de conocerlos y de controlarlos es lo que le queremos compartir a ustedes. Mire, esto ustedes se lo pueden encontrar en cantidades de libros, pero explicado en un lenguaje, en una terminología y pues en muchas páginas. La idea es que podamos hacerlo algo inteligible. Entonces, por eso, como estamos aprendiendo que nuestro cerebro capta mucho más rápido una imagen concreta que un concepto, que una idea abstracta, si yo quiero que mis estudiantes lo aprendan, en lugar de ponerme a hablar de teorías o de conceptos demasiado abstractos, eso que usted quiere enseñar a sus estudiantes, por favor transmítaselo a través de imágenes concretas que ellos puedan captar y que su cerebro pueda procesar inmediatamente. Entonces, si yo les estoy enseñando algo a ustedes y quiero que los aprendan, lo lógico es que yo mismo sea consistente con el modelo pedagógico o con el modelo de aprendizaje que les estoy impartiendo. Entonces, a continuación, vienen 4 imágenes que son muy pertinentes y muy oportunas para lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta tarde. Imagen número 1. Los sentimientos rojos o los sentimientos negativos en tiempos de depresión o desolación, en algunas personas suelen actuar como los perros callejeros, como esos fifís que aprendimos ayer, que se encuentra usted en la calle y que apenas él lo vio a usted inmediatamente le ladra. Si usted se deja intimidar por el perro, si usted le demuestra debilidad o miedo, pánico al perro, el perro por más callejero, por más mueco, por más mugroso que esté, automáticamente se siente fuerte frente a usted y lo termina mordiendo. Pero en el momento en que usted se le cruza el chandoso por la calle, comienza a ladrarle, usted en lugar de demostrarle debilidad, usted lo mira de frente, usted le zapatea, chiquio, ¿qué pasó? Automáticamente, solo con ese gesto, el perro se siente débil y... entonces esta imagen para aprender que hoy Elkin,
que así actúan los sentimientos rojos o los sentimientos negativos. Son como unos perros poco finos y mal ladradores, que si las personas les tienen miedo, apenas comienzan a florecer. Si en el momento en que usted comienza a sentirse mal, afectivamente, con sentimientos negativos, usted automáticamente le muestra temor, le muestra miedo, pues entonces finalmente los perseguirán y los morderán. Pero si en el momento en que usted comienza a sentir la naturaleza de sus sentimientos negativos, usted los mira de frente, esos sentimientos antes se escapan, terminan aullando, aún sin ni siquiera tocarlos. Así actúan los sentimientos rojos. Entonces, los sentimientos rojos, escuchen bien, se hacen fuertes con el débil. Un sentimiento negativo con una persona débil automáticamente coge fuerza. Pero un sentimiento negativo se vuelve débil ante un carácter y una personalidad fuerte. Si las personas se dejan llevar por las primeras insinuaciones de los sentimientos negativos, entonces su fuerza crecerá tanto que no hay manera de frenar sus crecientes inclinaciones. Contraataque, es decir, ¿cuál debería ser el modo de proceder de una persona que sepa eso, que esté familiarizado con eso, que aprenda a conocerse a tal manera que identifique sus sentimientos, inclusive como la de un perro mal ladrador? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo proceder? No entrar en componendas con los sentimientos negativos y rechazarlos en el primer momento que se presenten. Usted en ese momento que vengan esos sentimientos negativos, trate más bien de pensar en otra cosa. No se ponga usted en una ocasión de circunstancias malsanas, más bien cambie en ese momento de actividad. Son las normas dadas por los sabios de la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Imagen número 2, con la cual también queremos que ustedes en la noche de hoy aprendan cómo es el modo de proceder en algunas personas de esos sentimientos negativos o esos sentimientos que llamamos rojos. También los sentimientos negativos actúan como un seductor de mujeres casadas. A través de esta imagen yo espero que usted lo aprenda y lo recuerde post-mortem. Si el señor Marino, esto es un caso hipotético, esto es una suposición, quisiera robarle la esposa a su mejor amigo, lo primero que el señor Marino intentaría como estrategia y como plan es convencer a la señora de que por nada del mundo le cuente a su marido, porque en el momento en que la señora le cuente a su esposo, automáticamente se le viene el plan abajo. Entonces, lo primero que Marino, como seductor de una mujer casada, intenta y quiere lograr es que la mujer guarde el secreto y por nada del mundo le vaya a contar a su esposo. Ah, esta imagen me queda precisa, me cae de perlas, para que ustedes por medio de esta imagen entiendan y aprendan lo que queremos en la noche de hoy. También uno de los propósitos o una de las cosas en los que tratan de influenciarnos los sentimientos negativos es que en el momento en que usted está triste, deprimido y en desolación, lo primero hacia donde nos mueven es a que nosotros nos quedemos callados, es a que nosotros en ese momento actuemos como cuzumbos solos, es a que a nosotros en ese momento rechacemos el poder hablar o la ayuda de otras personas. Más aún, nos mueven a que nosotros más bien nos traguemos eso y no se lo contemos a nadie, porque lo primero que esos sentimientos nos dan a entender es pena y vergüenza. ¿Usted qué se va a poner a hablar de estas cosas? No, 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 quédese callado. En ese sentido, mientras más callados nos quedemos, mayor confusión va a haber en la soledad. Y mientras mayor confusión haya, más depresión y más desolación va a sentir usted. Ah, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Automáticamente hablar, vomitar, discúlpeme la expresión, sacar afuera eso que usted está sintiendo. Trate usted de buscar un coach, un asesor espiritual, su mejor amigo, alguien que usted considere competente y que al menos le ayude escuchándolo. Nosotros los seres humanos a nivel emocional también tenemos como esos mismos patrones del cuerpo orgánico. A nivel orgánico, usted como un cuerpo necesita conseguir nutrientes, adquirir nutrientes, y de esos nutrientes lo que usted hace es que coge la energía que usted necesita y lo que usted no necesita, pues lo desecha. Y de hecho tenemos un sistema digestivo
para eliminar los productos de desecho. Mire qué tan importante es eliminar los desechos, o sea, lo que no nos sirve. Si nosotros emocionalmente no aprendemos a eliminar esos sentimientos negativos, no los aprendemos a desechar, es decir, no vamos como de manera metafórica al baño a eliminar esos sentimientos negativos, entonces nos pasa como le pasa a un cuerpo orgánico, que después de semanas o días de no ir al baño, pues simplemente sufre constreñimiento. Ahí mismo me dijo, vaya al hospital porque eso se puede morir por eso. También a nivel emocional, usted puede y debe evitar el constreñimiento emocional, es decir, usted no tiene por qué quedarse callado, porque cuando nos callamos es cuando entonces reinan los sentimientos negativos y cuando mayor confusión nos causan en la soledad. Los sentimientos rojos actúan como el hombre que quiere quitar la mujer a su esposo. Lo primero que procura es convencer a la mujer de que no diga nada a su esposo, porque es evidente que no conseguirá su propósito si la mujer le avisa a su marido. De la misma manera, los sentimientos rojos llevan a una persona a la desolación y en algunos casos a su propia perdición, porque le sugiere mil falsas razones y vergüenzas a la persona para que no manifieste sus inquietudes, para que no hable de sus fracasos, para que no comente acerca de sus cobardías o de sus aparentes flaquezas a otra persona entendida o a quien él considere simplemente que lo puede escuchar. Los sentimientos rojos procuran que se mantenga en secreto la situación para que haya confusión en la soledad. Contraataque. Hay que oponerse con energía a la tentación del secreto. Lo que yo hago es simplemente comunicar a un acompañante, a mi esposo, mi esposa, mi mejor amigo, a un entrenador, a un coach o a un asesor espiritual o a una persona entendida sobre mi situación. Eso es lo mejor. Si usted automáticamente le hace caso a ese sentimiento negativo y quedarse callado, ya sabe entonces lo que le puede suceder. Tercera imagen con la cual queremos que ustedes en la tarde de hoy, en la noche de hoy, aprendan a conocerse a sí mismos y sobre todo a interpretar la manera como actúan las emociones, sobre todo de carácter negativo al interior nuestro. También los sentimientos negativos o rojos actúan como el jefe de una banda de ladrones. ¿Y eso cómo es el que? A través de esta imagen le va a quedar muy claro y usted nunca lo va a olvidar. Si yo fuese el jefe de una banda de ladrones y tengo como misión robar un banco, lo lógico es que yo pase días, meses, semanas estudiando cuáles pueden ser los puntos débiles de ese banco. Qué puertas, qué pasadillos, qué cosas pueden representar para ese banco su debilidad. Porque yo como jefe de esa banda de ladrones, lo que hago es aprovecharme de esos puntos débiles porque por ahí me le meto. Así actúa el jefe de una banda de ladrones, pues de esa misma manera actúan los sentimientos negativos en estados de desolación o en estados de depresión. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo dentro de mi personalidad o dentro de mi carácter mis propias cadunadas, que todos los seres humanos la tenemos, pues que usted sepa y que usted se conozca tanto a sí mismo, que usted tenga claridad que en estados de desolación o en estados de depresión, esos sentimientos negativos te van a atacar por tus debilidades. Ejemplo, si mi debilidad es que soy una persona muy vanidosa, por ahí se le van a meter, por la vanidad. Que yo soy muy orgulloso, muy soberbio, por ahí se me van a meter, por el orgullo, por la soberbia. Que a mí me dan unos ataques de ira impresionante que quiero matar a la otra persona, por ahí se le van a meter, por ataques de ira. Entender entonces que esos sentimientos negativos suelen atacar este cuerpo emocional, como un virus, suelen atacar el sistema inmunológico de nosotros los seres humanos a nivel emocional por nuestras debilidades, por las fallas que pueda tener su carácter o su personalidad, que todos los seres humanos las tenemos, pues por ahí se nos meten. Si yo soy una persona demasiado ambiciosa, por ahí se le van a meter por la ambición. Si yo soy una persona que busco mucho la fama, que busco mucho el reconocimiento, que busco mucho figurar, por ahí se le van a meter. Entonces, así es también como queremos que ustedes entiendan hoy. Los sentimientos rojos también se comportan como el jefe de una banda de ladrones.
que cuando quieren entrar en algún sitio, antes estudian bien la situación y planean la acción, buscando los puntos más débiles del lugar que piensan asaltar. De la misma manera, los sentimientos rojos crecen a partir de los puntos más débiles de la personalidad. Unos se apartan de los propósitos y deseos de emprender, por ejemplo, en equipo, de montar una sociedad, simplemente por la codicia del dinero. Entonces, si su debilidad es la impaciencia, por ahí se le mete. Si su debilidad es la soberbia, por ahí se le mete. Si su debilidad es el orgullo, por ahí se le meten. Si su debilidad es la vanidad, es demasiado vanidoso, por ahí se le meten. Contraataque. Es muy provechoso estar a la expectativa para ver dónde se desborda nuestro egoísmo, ya que de esta manera se puede vigilar mejor. Y última imagen de hoy. También los sentimientos negativos o los sentimientos rojos suelen obrar y suelen proceder como esos lobos disfrazados de ovejas. Es decir, que conocen que nosotros estamos en un plan de mejoramiento continuo. Saben o intuyen que nosotros estamos hacia algo, cosas trascendentes, que somos metódicos, que somos disciplinados, que somos apasionados en lo que hacemos, que tenemos pedagogía de esfuerzo sostenido. Es decir, que hay en nosotros virtudes que estamos cultivando y que seguimos cultivando. Entonces, como si fueran pues adivinos, esos sentimientos negativos intuyen que si se presentan de frente, automáticamente uno los va a combatir, pues por lo que acabamos de mencionar. Entonces simplemente se presentan como lobos disfrazados de oveja, en cosas aparentemente positivas, con cosas aparentemente agradables, con cosas que no alcanzan a ser nocivas ni dañinas en sí mismas, pero que precisamente por ser un gustillo, precisamente por no ser como tan negativa en sí misma, entonces eso comienza a generarme un placer aparente, y ese placer aparente lo único que logra es desenfocarme, es decir, cambiar mi foco principal por un placer menos grande o digamos por algo menos importante. Entonces de esa manera también se nos meten y de esa manera también nos afectan. Porque aunque esto en sí mismo es positivo, entre algo en sí mejor y algo menos bueno, lo lógico es que usted elija lo que sea siempre en sí mejor, no lo menos bueno. Entonces se nos presentan con cosas aparentemente buenas, aparentemente positivas, pero que realmente nos desenfocan hacia las cosas que son todavía en sí mucho mejores. Entonces, para las personas que quieran seguir un rumbo altruista, los sentimientos rojos se vuelven más sutiles, pues saben que si se presentan directamente van a ser desechados directamente. Entonces se ocultan bajo la apariencia de bien a la expectativa para engañar y para confundir. Es propio de los sentimientos rojos entrar según la situación positiva de la persona con buenos pensamientos y deseos para que poco a poco la persona comience a centrarse en sí misma, esto es, quede encerrada en sus límites egocéntricos o de aparente confort, olvidándose de lo altruista por su necesidad compulsiva o por ser reconocida o por sentirse cómoda o tranquila o de simplemente querer figurar. Igualmente hay otras profundidades y antojos del corazón humano que debemos aprender a poner de manifiesto. Esto nos lleva a estar muy atentos aún en las consolaciones, ya que no todas las consolaciones provienen del buen espíritu. Es decir, que sentimientos de consolación pueden ser también altamente engañosos. En otras palabras, el mal puede adoptar una forma agradable. En resumen, cuando los sentimientos de consolación, es decir, de alegría, de paz, de ánimo, de entusiasmo, de deleite, nos orientan o nos muevan a resultados menos buenos e incluso destructivos, es en este sentido que debemos aprender a identificar los sentimientos rojos camuflados como un lobo vestido de oveja. Entonces, esto